Bienvenidos mis queridos amados hermanos, estudiando el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18. En esta oportunidad les traigo la Biblia de estudio de la Reforma y la Biblia de estudio Gracia y Verdad. Vamos a ir a la Biblia de estudio Gracia y Verdad, que se encuentra en la versión Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Estaremos leyendo el pasaje bíblico del Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, que nos menciona a continuación: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leer lo que nos menciona a continuación, su nota explicativa, que nos dice: Pedro habló en nombre del grupo, pero Jesús se dirige a él. Declara que esa confesión procedía de la revelación directa del Padre Divino de Jesús. Él crea un juego de palabras para mostrar el papel de Pedro en la fundación de la iglesia. Tú eres Pedro, griego Petros, roca, y sobre esa roca, griego Petra, fundamento, edificaré mi iglesia. Versículo 18. Este dicho se ha interpretado de distintas maneras, pero la mayoría de los eruditos coinciden en que Jesús está señalando un tiempo futuro cuando a Pedro, la roca, se le dé la autoridad para admitir la entrada al reino de los cielos a través de la predicación del evangelio a los judíos en Pentecostés, y a los samaritanos y a los gentiles, como lo menciona el libro de los Hechos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10. Estos tres grupos de personas conforman ahora la iglesia de Jesús, la cual él edifica, pero que surgiría de la acción de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Pedro será una roca, líder entre los apóstoles. Él tiene autoridad para declarar los términos bajo los cuales Dios concede la entrada y la exclusión del reino, la misma que se le proporciona a la iglesia en la predicación del evangelio. Lo menciona justamente el capítulo 18, versículo 18 de este mismo Evangelio de Mateo, Juan 20:23. Jesús promete que ni la muerte derrotará a la iglesia. Él les da instrucciones a sus discípulos de mantener en secreto su identidad como Mesías, porque sigue estando sujeta a mala interpretación. Bien, esa ha sido la nota de estudio de la Biblia de estudio Gracia y Verdad. Y vamos a ir también ahora a la Biblia de estudio de la Reforma. Igualmente buscaremos el pasaje bíblico de Mateo capítulo 16, versículo 18. Y esta Biblia se encuentra en la versión, en la Biblia de las Américas, ¿no? Porque la anterior era la Nueva Biblia de las Américas, pero esta se encuentra en la Biblia de las Américas, ¿no? Un poco más antigua, se puede decir, en traducción o en versión. Menciona: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vayamos ahora a la nota explicativa que nos da esta Biblia de estudio, y aquí en pie de página lo encontramos. El nombre Pedro, Petros, que también es una de las palabras en griego para roca, hace juego con otra palabra en griego para Petra. Hay 4 interpretaciones principales de este juego de palabras. La confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Versículo 16. Es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. 2. Jesús mismo es la roca, como Pedro testifica luego en su primera carta, en el capítulo 2 del versículo 5 al 8. 3. Pedro, como el apóstol representante, es un fundamento de la iglesia, Efesios 2:20. 4. Pedro representa, por su confesión, al tipo de persona sobre el cual se construirá la verdadera iglesia. La primera y la segunda posibilidad a menudo se defienden señalando que el nombre de Pedro es Petros, roca pequeña y suelta, y la roca es Petra, una piedra base. Sin embargo, esta diferencia lingüística no es significativa aquí y sería irrelevante si la conversación fuera originalmente en arameo. La segunda posibilidad es poco probable porque Jesús se describe a sí mismo en este pasaje no como el fundamento, sino como el que edifica la iglesia. Si no hubiera sido por el abuso de este pasaje por parte de la Iglesia Católica Romana, es poco probable que hubiera surgido la duda de que se refiere a Pedro. Sin embargo, la piedra fundamental es Pedro como apóstol representativo. Ver la nota del versículo 15 nos menciona esta Biblia, cuya confesión sobre Cristo le ha sido revelada por el Padre. Como Pedro mismo declara más adelante, en su primera carta justamente,
Todos los creyentes se han convertido en piedras vivas por su relación con Cristo, con los apóstoles como el fundamento, porque ellos reciben y transmiten la revelación del nuevo pacto. Lo menciona Efesios 2:20, etc. Cuando Pedro dice que Jesús no debe ir a la cruz, no se le llama piedra de fundamento, sino piedra de tropiezo, como lo menciona el versículo 23. ¿Qué más nos menciona acerca de la iglesia? Este término aparece solo 2 veces en los evangelios, pero a menudo en las epístolas, en la Septuaginta describe a la asamblea de Israel, reunida en la presencia del Señor. Varios pasajes a mencionar, Deuteronomio 9:10, etc. Jesús da a entender su autoridad divina al prometer edificar mi iglesia. Puertas del Hades. En el Antiguo Testamento y en otra literatura, las puertas del Seol o las puertas de la muerte son equivalentes a muerte. Y nos manda a ver algunos ejemplos en los Salmos. Listo, hermanos, eso ha sido la información que les traigo acerca de estas 2 Biblias de estudio. La Biblia de Estudio de la Reforma, que está en la versión Biblia de las Américas, y la Biblia de Estudio Gracia y Verdad, que se encuentra en la versión Nueva Biblia de las Américas. Gracias por su atención, no se olviden de suscribirse, de darle un like y de recomendar el canal a amigos y hermanos de sus iglesias. Bendiciones.